fe me cuida. Último bloque de impacto económico. Seguramente cuando este programa salga al aire, digo bien, se habrá decidido la suerte del señor Julio De Vido en términos de su expulsión o no del Congreso. Resulta tragicómico observar cómo el kirchnerismo se preocupa por la cuestión institucional, por la Constitución, como argumento para oponerse a la expulsión del señor De Vido. Justamente el kirchnerismo que se cantó en las instituciones y en la Constitución Nacional. Tanta hipocresía repugna, pero no extraña. Sabemos que el kirchnerismo es capaz de cualquier cosa y la izquierda también oponiéndose a la expulsión del señor De Vido. Bueno, lamentable, mucha lengua y poca ética. Vamos ahora a la columna de la licenciada Sofía Sandoval con el tema del empleo en Neuquén, más concretamente el empleo público. Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo estamos en términos de empleo público en Neuquén? Bueno, vamos a hablar del empleo público y la incidencia que tiene en la población económicamente activa. Bien. Neuquén tiene una cifra bastante alta en relación a la media del país. Sí. Y según una encuesta que hizo la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, que realiza una encuesta permanente de hogares, la hizo en Neuquén, capital, y en 7 localidades de la provincia que son tomadas en cuenta porque son polos de atracción de trabajadores. En estas 7 localidades y en Neuquén se constató que en promedio los empleados públicos representan un 30% de la población económicamente activa. Así se ve que el empleo privado tiene un 68% de representación y está bajando un poco en relación a 2015, por ejemplo, que cuando se hizo la última medición, que representaba el 69% de la población económicamente activa. Bajó solo un punto, un leve descenso, pero está perdiendo incidencia el empleo que generan las empresas privadas en la provincia. Claro, preocupante, ¿no? Por más que la baje el leve, la tendencia es negativa. Sí, tenemos que saber que estos no son números absolutos, no se hizo un censo a nivel provincial, claro. Eso requiere una metodología, una logística mucho mayor, lo sabemos, pero sí se hizo esta encuesta permanente de hogares en localidades que son referencia en la provincia y se sacó este promedio. Sin embargo, se nota también una disimilitud entre algunas localidades y otras, ¿no? No es lo mismo la realidad que se vive en alguna localidad pequeña del interior que, por ejemplo, en Neuquén capital, ¿no? Y se hizo una especie de ranking de cuáles son las localidades en donde más influye el empleo público dentro de la población económicamente activa. La ganadora de este ranking fue Zapala, ¿no? Que tiene un 49% de su población económicamente activa trabajando en empleos generados por el Estado. Claro. Casi la mitad en Zapala trabaja en el Estado. Claro, exactamente. O sea, por cada trabajador en una empresa privada hay uno trabajando para alguna dependencia del Estado. No son solo empleados administrativos, aclaremos eso, puede ser del total de los trabajadores públicos. Si bien, bueno, Neuquén es sede administrativa de la provincia, por lo tanto es la que tiene mayor cantidad de empleados públicos, Zapala se ubica segunda con 3.700 empleados. De ellos, 1.800 son docentes, bueno, participan en el sistema de la educación pública, pero Zapala es la segunda localidad con mayor cantidad o mayor incidencia del empleo público. En segundo lugar se ubica Chosmalal, que tiene también muy cerquita, un 46% de los trabajadores se dedican a la actividad estatal. Sí, por el contrario tenemos la otra cara, ¿no? Hablábamos de esta disimilitud, ¿no? De la amplia brecha que hay entre algunas localidades y otras. Se da en el caso de las localidades petroleras o dedicadas a la actividad de los hidrocarburos, en donde no hay tanta infraestructura estatal, pero sí mucha incidencia de las empresas privadas. Un caso es Rincón de los Sauces, por ejemplo, ahí un 84% de los empleos lo generan las empresas privadas en lugar de lo público, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje alto de trabajadores de firmas particulares. Y en segundo lugar se ubica Añelo, bueno, que está creciendo, ¿no? En este desarrollo, quizás Rincón de los Sauces comenzó un poco antes en este proceso. Añelo ya tiene el 82% de sus empleos generados por empresas privadas. También, recordemos, es una localidad en donde se está desarrollando la obra pública, pero por ejemplo, hace poquito tienen hospital, ¿no? Claro. O sea, no hay tanta infraestructura pública como quizás pasa en Zapala, que es una localidad con mucha más historia y que nuclea también la obra pública de muchas localidades cercanas del centro de la provincia que confluyen en Zapala, como por ejemplo en la salud, ¿no? Ahora, en Zapala, que la mitad
de las personas en edad económicamente activa trabajan en el Estado luce mucho, ¿no? O sea, porque acá el tema es que el empleo público absorbe recursos del sector privado. Digo, para pagarle a un empleado público tenés que sacarle recursos al sector privado. Entonces, ahí tenés un juego suma cero. Sí, estamos hablando también de... Bueno, la importancia que le da muchas veces la gente a los servicios también públicos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la mayoría de las familias neuquinas eligen la educación pública. Argentina se caracteriza por tener un sistema de educación público muy robusto, ¿no? La educación privada ya es menor. Entonces, bueno, sostener, por ejemplo, la educación pública requiere un gran plantel de trabajadores. Estamos hablando que el 51% de todos esos empleados públicos de la provincia son docentes o trabajan en la educación, sí, ¿no? Por ejemplo, esto es uno de los sistemas que más absorbe empleados y personal. Claro, bueno, habría que ver si ahí nos sobra gente. Ahora, vos decís, eligen la educación pública. Yo diría, no les queda más remedio, ¿no? Porque con los días de clase que se pierden por los paros, yo lo pondría entre comillas. Sí, eligen. No sabemos si, bueno, es que la eligen o, bueno, por su carácter gratuito es lo que priorizan, pero sabemos que en correlación hay muchas más escuelas públicas que privadas, ¿no? No es tal cual. Un ámbito desarrollado. Ahora, proporción de graduados universitarios en el sector público y en el sector privado. Sí, la misma encuesta que se hizo en estas 7 localidades del interior, que mencionábamos que son las localidades referentes, que generan un polo de atracción para los trabajadores, fueron elegidas para hacer otra pregunta, ¿no? Que era el nivel de instrucción que tenían tanto en el ámbito público como en el privado. En cuanto al trabajo privado, sorprende la baja capacitación que tienen los trabajadores. Según esta encuesta, solo el 12% de los empleados de las empresas privadas tiene un título universitario. ¿Solo el 12%? Sí, solo el 12% son graduados de la universidad con algún tipo de título que puede ser técnico o licenciados claro. o bueno, cargos superiores de posgrado, lo que sea, ¿no? Claro, es bajo. Es un número bajo y se estima más o menos que un 39% tiene el secundario completo o inició la universidad y no la terminó, pero un 48%, casi la mitad de los empleados del sector privado no terminaron siquiera el secundario, o sea, no tienen el título del nivel medio. Preocupante también. ¿Y en el sector público cómo estamos? En el sector público es bastante diferente porque el 35% de los trabajadores del Estado sí tienen un título universitario. En general esto se debe a que hay, por ejemplo, el sistema de salud o la educación requieren o dan mayor puntaje para ingresar a las personas más capacitadas o con título universitario. En algunos casos, incluso como en la salud, es habilitante el título. Entonces, por eso hay un 35% de los graduados. Sin embargo, el sector público también tiene una gran cantidad de personas que no tienen tanto nivel de instrucción. Se estima más o menos que del total unos 8.000 trabajadores no terminaron el secundario tampoco. Así que hay un déficit de instrucción en los dos sectores, pero preocupa más en el sector privado, ¿no? Donde hay un 48% de las personas que todavía deben algunas materias del secundario y no tienen el título. Claro, bueno, ahí tenés una competencia entre el sector estatal y el privado para captar universitarios que la viene ganando el sector público. Sí, la viene ganando el sector público. Hay muchas variables que inciden, no se puede hacer un análisis por arriba, pero bueno, sabemos que muchas veces es esto, ¿no? Que se requiere o se da mayor puntaje para ingresar al empleo público a las personas con el título universitario, y también se da, por ejemplo, el sector privado, que el pequeño comerciante o ese no requiere de un profesional para trabajar y bueno, claro. Puede ser en el comercio que haya una persona sin título. Sin formación universitaria. Claro. Sofi, tenemos una charla muy interesante en General Roca. Sí, para los de Roca o para los de toda la región en realidad que quieran participar, se trata de una charla de economía y finanzas en un año electoral. El objetivo de esta charla, que la brinda la CAIC, es dar herramientas para que las personas puedan administrar sus finanzas, ya sea en una empresa o las finanzas personales, en un año donde se dan muchas variables en juego, como es un año electoral, ¿no? Donde no sabemos bien qué va a pasar con la moneda, con un montón de factores. Dólar, claro. Y bueno, saber cómo invertir y cómo maximizar nuestros recursos es fundamental. Va a estar Claudio Zuchovicki, que es secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsa. Él va a estar a cargo de la charla. Sí, así Claudio, una de las opiniones más calificadas en temas de finanzas e inversiones de la Argentina, ¿no? Muy interesante va a estar.
Y fue invitado por la CAIC de General Roca, decíamos, para participar de esta charla, que es el viernes 4 de agosto a las 7 de la tarde en la sede de la CAIC de Roca, ahí en calle Mitre. Es gratuito el taller, pero requiere de una inscripción previa para confirmar la asistencia. Tenés ahí el dato de... Exacto. Todos los que estén interesados en participar pueden escribir a un correo electrónico que es administracion@caic.org.ar. Escriben, dicen que tienen ganas de participar y ya les reservan un cupo para la charla que, recordemos, es el 4 de agosto. Bien, Sofi, gracias por tu aporte. No, gracias a vos. Mi comentario final: la semana pasada abordamos el tema de la usurpación mapuche en 2 chacras en la zona de Tratayén, departamento de Añelo. El punto es que esta supuesta comunidad mapuche, autodenominada Futa Trayén, usurpadora de esta propiedad, inició el trámite para obtener la personería jurídica en el mes de mayo, poco tiempo después de haber usurpado la chacra en cuestión. Los consorcios de riego de Tratayén y El Chañar presentaron ante el Poder Ejecutivo una oposición e impugnación al reconocimiento de la personería jurídica, obviamente solicitando que no se le otorgue. Ahora, parece ser que la vivada es: usurpo una propiedad y luego pido la personería jurídica con el argumento de pueblos ancestrales, etcétera, etcétera. El gran responsable, para llamar a las cosas por su nombre, de este avance mapuche sobre la propiedad privada es el gobierno de la provincia de Neuquén, que por demagogia o falta de coraje no ha cumplido su función de proteger el derecho de propiedad que está consagrado en la Constitución. Más allá del debate de si los mapuches son o no pueblos originarios, y la historia indica que no lo son, más allá de ese debate, acá la cuestión es que cuando se comete un delito, sea el que lo cometa, mapuche, criollo, boliviano, peruano, tiene que intervenir el Estado para proteger el derecho de propiedad y usar la fuerza pública si fuera necesario para restablecer el uso y disposición de esa propiedad que ha sido usurpada. Es hora de que el gobierno provincial asuma esa responsabilidad. Gracias por estar y acordate, a pesar de los problemas, las soluciones existen. Chao.